El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar este diálogo de fin del último día de la semana, de este viernes. Hemos invitado a Rafael Polo. El doctor Rafael Polo es el actual subdecano. ¿Cómo se llama, Rafael? Bienvenido, buenas tardes. La facultad en sí que crearon en la Universidad Central. Hola, Francisco. ¿La sumatoria de 2 o 3 escuelas? O sea, bienvenido. Gracias, Francisco. A ver, se creó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas hace unas 4 semanas ya de modo oficial dentro de la universidad, e iniciamos con 3 carreras: la carrera de política, la carrera de ciencias políticas, la carrera de sociología y la carrera de trabajo social. Este proyecto de crear una facultad de ciencias sociales se lo vino realizando los últimos 2 años. Hemos logrado tener una aprobación por parte del Consejo Universitario y luego del CES y del CENACYT, que nos ha permitido ya crear una facultad que hacía falta en la Universidad Central. Hace 50 años existe la carrera de trabajo social, hace 50 años existe la carrera de sociología, pero no existía la facultad con un manejo autónomo respecto a la facultad de Derecho. Estaba junto a Derecho tanto sociología como ciencias políticas, ¿no? Sí, eran unas escuelas de Derecho. ¿Ya? Eran unas escuelas. Eran unas escuelas adscritas a Derecho, pero que mantenían mucha autonomía en educación curricular. Juntándoles a las 3, entonces ahora se crea esta facultad. Se crea esta facultad y estamos en este momento en elaboración de unas nuevas carreras, entre las que está antropología, historia, filosofía, arqueología. Entonces estamos iniciando un proceso de formulación de los planes curriculares, de los programas de estas carreras. Si es que logran eso, sería la primera vez que tiene antropología y arqueología. ¿La Central o tienes idea de que No, la Central por primera vez tendría. Por primera vez. La única vez que se abrió la posibilidad de generar una carrera de arqueología, de antropología y de arqueología fue en 1963, cuando la universidad tenía un departamento de ciencias básicas, pero que en ese momento estaba adscrita a la universidad, si no me equivoco, creo que es de Cambridge o de Yale, y por los movimientos estudiantiles me dieron ese acuerdo de la universidad como un acuerdo con la derecha internacional. Con la derecha internacional, lo cual fue un equivoco, pero eran los movimientos de los años 60, el gran momento antiimperialista latinoamericano. Era toda la época del inicio de la Revolución Cubana, ¿no? De los efectos de la Revolución Cubana en el continente, claro. Rafael, bueno, esta apuesta está nombrado el decano y subdecano eres tú. Está nombrado el decano, que es Francisco Hidalgo, un sociólogo agrario bastante interesante, muy sugerente con sus temas de investigación, quien ha puesto mucho empeño también para llevar adelante esta apuesta por la facultad, pero sobre todo yo diría el papel que dio el rector. Es Fernando Semperti, ha sido el rector que apostó por el conocimiento de las ciencias sociales, que apostó por la creación de una facultad de ciencias sociales donde se pueda discutir, investigar, reflexionar y realizar crítica a las formas de la estructura social, a las formas de la estructura del poder, y discutir académicamente la política por fuera de ciertos formatos institucionales, ¿no es cierto? Para nosotros es fundamental la apuesta investigativa y desde la investigación la reflexión crítica. Y esta reflexión crítica y a lo que nos va a llevar es a esta etapa de transición. Ha sido un proceso electoral muy difícil y ustedes en la facultad ya lo podrán analizar. Una campaña, no sé si distinta, en algunas cosas yo creo que sí, en temas incluso de gasto, unos recursos, unas cosas que si no se tiene recursos no se puede hacer, ¿no es cierto? Incluida parte del Estado. Que esta campaña, que las dos campañas electorales se caracterizan, de la primera y la segunda vuelta se caracterizan por el predominio de
de los medios, de las redes mediáticas. Fíjate que cada vez hay menos, que las campañas políticas cada vez menos ocupan la calle o las plazas. Lo que quieren ocupar es la televisión, ocupan poco la radio, pero sí son necesarios ocupar las redes sociales, ¿sí? Porque, digamos, esos son los nuevos espacios públicos y los nuevos espacios políticos, ¿sí? Y eso que limita el debate, Rafael, ¿tú creerías que la utilización de medios como la televisión o las redes sociales, que son 140 caracteres en unos casos, pero si la utilizas en el resto de redes, que no es del Twitter, digamos, ¿te abre espacios o te limita el debate y la discusión directa, viéndote cara a cara con los ciudadanos? A ver, te limita por un lado a el debate, porque el debate se convierte en el despliegue de eslogans publicitarios, ¿no? Y el despliegue también de, digamos así, de pastiches políticos. Entonces vos vas a tener permanentemente a los candidatos abrazando a un niño, por ejemplo, ¿no? O mirando un paisaje, o caminando, abrazando a las personas que encuentran en las calles. Y todo es un pastiche. Todos los candidatos tienen ese pastiche que va acompañado con los eslogans, ¿sí? Eslogan que están ligados a promesas publicitarias, no promesas políticas. Yo creo que hay que hacer una diferencia importante, porque la promesa publicitaria es la venta de la efectividad de un producto. Y la promesa política es la construcción de nosotros que se compromete a construir un futuro. Y en las dos campañas lo que puedes ver es fundamentalmente las promesas publicitarias, no de promesas políticas, ¿no? Pero eso desgasta políticamente primero la propia organización y después el pensamiento con el que se ha de construir un país. Yo diría que eso es una fuerza, es parte del efecto de la despolitización. Se despolitiza, cada vez al ciudadano le interesa menos la política por una razón muy sencilla, porque ya no lo comprende, porque las herramientas que tenía a su disposición para entender la política no les sirven para entender la política contemporánea o el juego de político contemporáneo. Segundo, porque la política se ha reducido a un problema de procedimientos institucionales, a un problema de construcción cumplimiento de cosas y cumplimiento de legalidades. Y tercero, hay una desmovilización real. O sea, la población no tiene partidos o movimientos sociales a partir de los cuales pueda dialogar de la política. No hay canales, hay intentos espontáneos de gente que quiere organizarse, que quiere conversar sobre política o que quiere intervenir en la política y que lo hacen como ciudadanos. Y que lo hacen como ciudadanos preocupados por la forma en cómo se ejerce el gobierno y cómo se ejerce la administración pública, ¿sí? Que es para lo que pasa con la Comisión Anticorrupción. Son ciudadanos que se organizan preocupados por los problemas del manejo financiero administrativo del Estado y por las denuncias que hay por todos lados sobre corrupción en distintos campos, ¿no es cierto? O sea, petróleos y otros lugares. Rafael, esto de que tú dices se desmovilizan, pero actúa la sociedad civil, y yo quisiera preguntarte, yo siempre un poco reniego de lo de la sociedad civil. Porque digo, ¿qué significa esto de la sociedad civil actuando en parcelas de intereses? Pueden ser lo más trascendentes posibles, pero parcelas de intereses, que el ambiente, que el agua, que la minería, pero no quieren que cuidado se contamine con los políticos. ¿Y qué es esto? A ver, el concepto de sociedad civil, como tú sabes, emergió en el siglo XVII y ahí tenía una clara connotación. O sea, la sociedad civil era el lugar donde se debatía políticamente en la construcción del nuevo Estado. Luego, en los años 60, 70, el concepto de sociedad civil va a ser entendida fundamentalmente como aquello que está como la sociedad que se ha organizado, ¿no es cierto? Entonces, es la familia, es las cámaras, es los partidos, son los movimientos sociales, y que no solamente está organizada, sino que además está legitimada por parte del Estado. En la actualidad, el concepto de sociedad civil no logra describir la fragmentación, la dispersión, la singularización. O sea, cuando vos dices, tienes un grupo de personas que están apoyando discutiendo el medio ambiente, discutiendo el medio ambiente. Entonces tienes por un lado acción ecológica y por otro lado tienes algunos organismos
Sí, y que evitan mezclarse con el discurso político de los políticos. Saben que están haciendo política, pero no es el discurso político de los políticos que operan, digamos así, en un segmento de mercado electoral, de mercado institucional, y que cada vez se alejan de los problemas que se tiene en el conjunto social, en las estructuras, y que más bien realizan una suerte de impostura. Exacto. ¿Sí? Producen un discurso que dice hablar sobre lo social, cuando es el discurso del programa de Estado y de gobierno que sustituye a los problemas sociales. Ahí hay una impostura muy fuerte. También, y no hay una impostura también en esta organización muy puntual que habla en nombre de todos. ¿A quién no le interesa el ambiente, podríamos decir, no es cierto? Yo creo que hay un esfuerzo por tratar de generar temas de discusión social bien fuertes, ¿no es cierto? Hoy nadie se escapa del problema del ambiente, pero hay distintas formas de discutir el problema del ambiente, y sin embargo en estos años toda discusión ha sido reducida a la construcción de códigos procedimentales, a la construcción de instituciones legales dentro de los cuales se controla y se regula el discurso de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Le damos la bienvenida a Napoleón Saltos, y gracias, Napoleón. Estamos discutiendo, bueno, primero felicitando la creación de la facultad y al subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Una aspiración en la que también Napoleón Saltos tuvo que ver, ¿no? Un trabajo de esa. Y luego pasamos de inmediato al análisis de la situación política y de cómo se ha despolitizado la sociedad. Y yo le preguntaba a Rafael, y decía que yo me niego a ratos a esto de la sociedad civil, ¿no? Claro, me recordaba desde el siglo XVII, digo, quizá es por eso que siento que hay que politizar la cosa, no parcializar. Dos preguntas entonces, Napoleón. La una, lo de la facultad, que les felicito a los dos, el uno de subdecano y el otro uno de los promotores de la creación. Encontraron en el rector Sempertegui entonces el cauce para hacerlo. Y la otra, la sociedad civil y el momento político. Bienvenido, buenas tardes, Napoleón. Muchas gracias, gracias Rafael, gracias Francisco. Efectivamente, la Facultad de Ciencias Sociales era un sueño que por lo menos tiene la misma edad que la refundación de la Escuela de Sociología, ya en 1972. Todos los directores que entramos de directores ofrecíamos, como en las campañas ahora se hace, vamos a hacer la facultad. Era parte de pero bueno, o sea que esperemos que de 40 años. Esperemos que no se realicen los ofrecimientos después de 40 años. Pero era parte de la discusión permanente. Ahí había algunas razones. La una, que una universidad sin una facultad de ciencias sociales diríamos que era incompleta, y las ciencias sociales estaban subordinadas a una visión con la cual nació, que era una visión más bien jurídica. Es decir, era una especie de extensión del discurso jurídico de las leyes. Pero las ciencias sociales, no solo en el Ecuador, en el mundo, en América Latina, han ido cobrando su propio desarrollo, y sobre todo tienen otro tipo de vinculaciones. Primero, requieren una autonomía como ciencias sociales y humanas. De otro lado, requieren sobre todo una visión crítica, que es lo que se ha venido desarrollando en la tradición de lo que era la escuela, y al lograr una cierta autonomía, aunque ahora es bien difícil hablar de autonomía en la universidad, el modelo es muy disciplinario, permitía o puede abrir, yo diría que más es la creación de esta facultad, más es un programa que una realización, es todavía un proyecto, están ahí, abrieron la puerta. Está abierta la puerta y se está haciendo casi sin recursos. Hay que aprender a trabajar en escasez. Bueno, estoy hablando con uno de los responsables. ¿Para qué? Para allí a nivel de facultad cumplir algunos cambios que es muy difícil que se hagan en el conjunto de la universidad. Es posible pensar en una facultad de investigación, es posible pensar en una investigación de otro tipo de docencia, no simplemente la docencia tradicional, otra forma de vinculación con la sociedad. Esta es la posibilidad que se abre. Y creo que allí va a haber también otra oportunidad. Si bien los viejos docentes nos estamos yendo, en cambio hay una renovación de docencia. Yo he pensado que en ese aspecto todavía mantener el diálogo con incluso gente que, Moriano, por ejemplo, Alejandro Moriano, Iván Carvajal, etcétera,
es fundamental, porque la escuela de sociología y ahora la facultad no son las cuatro paredes. No hay que pensar la facultad como una institución cerrada, sino más bien, como siempre hemos pensado, como una casona. Hay que regresar hasta a esos términos, decir, como un centro de diálogo, en donde están los docentes actuales, en donde están los alumnos actuales, pero es un gran corpus, es esa corriente de ciencia social. ¿Pensamiento o solamente un tipo de pensamiento Napoleón? No, ¿habrán roto ese esquema, digamos, de lo que pensaba antes la Facultad de Sociología de la Universidad Central, que tenía unas veces una posición dependiendo del decano? ¿Hay la posibilidad de crear un pensamiento más abierto? Precisamente eso es quizá lo nuevo, ¿no? Bueno, la historia de la Escuela de Sociología pasa por diversas etapas. Claro. Yo diría que hay una etapa, pero muy rica, en que la Escuela de Sociología cumplía el papel casi de escuela de formación de los cuadros políticos. Los partidos no tenían escuelas. Sobre todo los contestatarios. Los contestatarios, era un poco eso. Posteriormente, después de la caída del muro, después del 90, hay una apertura. Primero hay un periodo caótico, porque no es fácil la transición, y luego hay una apertura. Y creo que ahora hay un momento que se posibilita ese diálogo. Digo hasta generacionalmente, porque la formación que veníamos de la reapertura ya por el 71-72 era más fuertemente un pensamiento crítico desde el marxismo, desde la escuela de Frankfurt, bueno, con mucha fuerza Cueva, la escuela de la dependencia, las teorías de la dependencia, América Latina. Pero ahora hay otras corrientes del lado de Europa, también, y no solo de Europa, también en América Latina ha habido una renovación. Entonces yo sigo pensando que allí hay uno de los espacios en que se puede establecer el diálogo más avanzado entre las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias humanas que se han desarrollado en Europa, en Estados Unidos, digamos en el norte o en Occidente si queremos, y el aporte latinoamericano. Allí vamos a encontrar una de las vetas que potencie y que no sea una facultad más, porque aquí ya tenemos facultades que tienen su propia identidad. La Flaxo, por ejemplo, si bien es de posgrado, tiene su identidad, o la Andina tiene su identidad. Entonces la Universidad Central tiene que buscar su identidad, y la Central desde su historia, con mucho más peso por la historia que tiene, por la gente que puede acudir. Antes de ir al análisis del momento, yo le voy a preguntar entonces al subdecano, ¿estarán a la altura de los retos que plantea Napoleón? Una cosa, y la otra, ¿cómo van a sustituir a gente como Napoleón Saltos? ¿No hubo la posibilidad de que digan, oigan, trabajen un poco más, aguanten, hasta consolidar la facultad? Bueno, en el caso de Napoleón, él ha decidido irse por sí mismo, lo cual es para nosotros una pérdida, pérdida en dos sentidos: una, la herencia que puede darnos Napoleón de lo que fue la Escuela de Sociología y Política, yo ya salto hacia la facultad, y por otro lado, este momento de recambio generacional que se viene sucediendo en la Escuela de Sociología hace 2 años, sí ha incorporado gente, digamos, que tiene una muy buena formación académica, pero que quizás algunos de ellos carezcan lo que sí tenían los viejos maestros, ¿no? Un compromiso político, una vinculación política, pero esto también ha generado pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Sí se ha perdido un poco la discusión política, pero sí se ha ganado en la pluralidad de discusión en la teoría social. Entonces tú tienes un abanico que puede ir desde el marxismo en sus formas más clásicas a compañeros sistémicos, compañeros del siglo XXI, del siglo XXI, y gente que hace ontología o de construcción. O sea, tienes una gama mucho más fuerte, hay gente que aporta mucho a una mirada institucional y no institucional, y hay gente que apuesta a reactivar modelos críticos de la sociedad, pero además entendiendo que hoy las ciencias sociales necesitan dos diálogos que no pueden prescindir. De afuera, ¿no? Por un lado, el diálogo con las ciencias naturales, los desarrollos de la tecnología, ¿sí? Porque ahora se están tomando algunos modelos de análisis desde ahí, y por otro lado, el diálogo con los problemas económico-políticos que suceden en el mundo. Estas son las dos vetas a partir de las cuales estamos alimentando. Hay una beta, digamos, que todavía no logra mostrarse del todo, no mostrarse, o sea, digo, más que cuajar, mostrarse en escuela, que es esta necesidad de ligar las ciencias sociales
y el arte para una discusión de la subjetividad. Entonces, la escuela parte de lo más humano, entonces. Yo digo que la escuela se ha diversificado, tiene un horizonte plural para el pensamiento, intentando siempre ser un pensamiento reflexivo y un pensamiento crítico. ¿Sí? Que es lo esencial, ¿no? Que es lo esencial, ¿no? Un pensamiento dialógico, un lugar donde la investigación diga lo que tenga que decirse, ¿no? O sea, repitiendo una idea del filósofo francés Jacques Derrida, ¿no? La universidad sigue siendo el único espacio donde se puede decir la verdad al poder. Y es a través de la investigación. Claro. Napoleón, entonces, visto así, está echando a andar la facultad. Ahora, claro, ya podremos en un año o dos podríamos decir, un poquito más. Dicen que una carrera se consolida a los 8 años. A los 8. Y una facultad, démosle 5 años. Todavía el periodo inicial de subdecano y luego de decano. Y luego de bueno, fantástico sería, ¿no? Y esperemos que así sea. Napoleón, desde este punto de vista, ¿cuánto ayuda el momento político del Ecuador? Facultades como esta podrán influir para reconstruir el tejido social y político del Ecuador, y esto parte de que yo estoy convencido de que ha sido destruido ese tejido social. El pensamiento crítico siempre se mueve contracorriente. Ya. Como decía Rafael, una de las características de la universidad o de una universidad real es que puede decir la verdad, y por lo tanto es un pensamiento reflexivo y crítico sobre la sociedad. Claro. Y eso a veces, o casi siempre, molesta al poder. Claro. Más allá del modelo coyuntural que podemos tener. Hemos vivido temas muy fuertes, la Universidad Central ha sido cerrada 4 veces, o sea, no es solo un problema coyuntural, quiero decir, sino si es que hay, le pongo la condición, si es que hay una universidad que produzca pensamiento, que investigue, que produzca cultura, arte, seguramente va a tener ciertos cuestionamientos al poder y del poder también buscar controlarla. Ahora, yo pienso que en el campo del conocimiento es donde más se refleja esta orientación disciplinaria que ha cobrado el régimen político. Podemos hablar, si queremos, casi de un oxímoron, de una contradicción. Tenemos una democracia disciplinaria, tenemos una democracia de control. Ese tipo de pensamiento reflexivo y crítico requiere un tipo también de autonomía. Si es que las decisiones fundamentales pasan, como ahora sucede, a los organismos nacionales responsables del sistema educativo y se ejerce un control de temas, de presupuestos, de formas, de líneas de investigación, entonces se va estrechando el espacio. Yo creo que ahora la batalla es un poco más difícil, no quiero desanimarles, pero la batalla va a ser sumamente dura si se quiere este tipo de facultad y este tipo de pensamiento. Estamos caminando, no en el Ecuador, yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, y eso nos ayuda a la ciencia, a no pensar sobre una coyuntura corta y en el Ecuador como una aldea. Aquí hay procesos globales, estamos viviendo un tiempo, si observamos a nivel global, para ponernos un poco teóricos, de biopoder y de control. Mira, pongamos un solo dato que a mí me ha impresionado mucho. Se legisla así, ¿no? Ahora estamos tratando el tema de las semillas. De las semillas, el biopoder, está ahí, el control de la vida, o sea, el objeto... Una interrupción que decías, a mí me ha impresionado que... A ver, voy a poner un dato electoral, no de aquí, no de todavía, despuesitos de aquí. Pongamos un dato electoral de las últimas elecciones en Estados Unidos, porque eso marca época. Claro. Uno de los centros, uno de los recursos que se utiliza es lo que ahora se llama los Big Data. ¿Qué significa esto? Que todos esos datos que se van reuniendo a través de las redes virtuales, los Google, los Facebook, los WhatsApp, etcétera, van acumulándose en la red. No es que, bueno, hay el doble carácter, la instantaneidad, la provisionalidad, y lo otro, la red es una especie de permanencia, y eso va reuniendo datos. Cuando te dicen que la red es gratis, tú eres la mercancía.
porque tus datos pasan a formar parte de todo un banco de datos. Del dueño de exacto. Esto, ¿no? Entonces, esos bancos de datos, esos Big Data, esos son los Big Data, ¿cómo se utilizan? Viene el candidato, contrata y dice, a ver, ¿cuáles son los perfiles de los electores? ¿Para qué? Para que el mensaje que se toma no sea un mensaje abstracto, sino que le lleguen al meollo, le lleguen al corazón y a la mente de la gente. Entonces quería dar un dato. Esto empezó con fuerza en la segunda elección de Obama, 2014, 2012. 2012. Obama logra, a través de estos recursos tecnológicos, de los técnicos y de su equipo de comunicación, 15 millones de perfiles de votantes. Entonces, ya sabe, 15 millones de perfiles de votantes en Estados Unidos. Y entonces ya sabe, no le va a hablar en abstracto, sino que es como que le dijera en la casa y le convenciera. ¿Cuántos logró Trump? 260 millones de perfiles. Casi es decir, Trump casi el total del electorado. Puede dirigir el mensaje. Mira, hay fenómenos, digo, esto va a ser lo nuevo que nos va a tocar estudiar. Entonces, hay fenómenos, por ejemplo, a ver, uno de los temas en Estados Unidos era el tema del uso de las armas, porque allí es un problema muy complejo. Entonces, si toma una posesión... tradición de uso. Claro, pues su tradición de uso es un tema bien complejo, ¿no? Pero Trump defiende que sí. Pero no le va a decir a un pacifista, vea, sí, porque va a perder el voto. Pero si es que presenta adobado con el tema de la seguridad, con el tema de que allí se respetan las libertades, si además le presenta con un color, hasta los colores se estudian, tú conoces en propaganda, en publicidad. Entonces la publicidad general es para todos y el que cae, cae en una red. Ahora hay posibilidad de que la red sea muy precisa, de que llegue, y ahí viene lo que mencionaba de pasada Rafael, esto de las neurociencias, esta relación de la política con las ciencias biológicas, todo eso. Claro, ese es el lado instrumental oscuro de dominación. Ahora, ese también es el otro lado. ¿Cómo estudiamos para defendernos de eso? Si nos van a llevar casi con la inyección y la vitamina. Rafael nos decía que en esta campaña lo que ha visto es más publicidad, digámoslo así. Está más que una propuesta política, sino eslogan y estas cosas. Entonces, hacia allá nos están llevando, pero ahí se pierde la democracia. Por eso decía, son los dos lados, porque esta apertura de la revolución informática posibilita lo otro, una ciudadanía informada y una ciudadanía universal. Ahí viene el reto. El poder va a tomar, esa es para mí la paradoja, ya digo, no solo en el Ecuador, es una paradoja, una de las paradojas de la época, porque esa revolución informática, ¿qué le posibilita? Que la humanidad por primera vez tenga información inmediata, tenga información de primera mano y por lo tanto puedan generarse redes de otro tipo de ciudadanías, de una ciudadanía informada. Pero el poder, ahí va la paradoja, este control a través de las transnacionales, este control a través del poder del capital, lo convierte en lo contrario. Lo convierte en el producto para comercializar y dominar. Y a través de eso se ejerce el biopoder. Entonces ya no es la propaganda general, ya no es para ir a nuestro país del balcón, en donde... un balcón sino que ya no es ni siquiera la televisión. La televisión cumple un papel, ahora son las redes, ahora es incluso el mensaje personal, que como se trabaja ahora es un poco diferente. ¿Se volverá a hacer el interpersonal? De la posibilidad de conocer, en alternativa. Así no nos veamos con la alternativa de qué sé yo, de una pantalla pequeñita. Pero allá depende de cómo, y eso es un juego o una lucha de romper las reglas que nos impone el mercado y el sistema. En la comunicación también es un campo en el cual tenemos nosotros que buscar que si bien hay un dominio, hay posibilidad de alternativas. O como decimos, donde hay poder, los politólogos críticos decimos, donde hay poder, hay contrapoder. Donde hay hegemonía, hay posibilidad de contrahegemonía, hay posibilidad de alternativa. De otro lado se dice, no hay alternativa, lo único que hay que hacer es un poco agachar la cabeza, someterse, disciplinarse, porque si no ya viene el control. Antes de irnos al corte, Rafael, claro, uno podría decir, si es que esto se cumple, hay varias formas de dominación. Y
no es reciente, ¿no? Pero estas tecnológicas, estas que tú ya nos anticipabas exclusivamente del manejo publicitario, pero que deshumaniza, ¿cómo enfrentarlas? Yo no diría que nos deshumaniza, sino, a ver, fijémonos dos cosas. Nosotros vivimos el tránsito del paso de estructuras a flujos. El mundo contemporáneo es un mundo de flujos, es un mundo de contraflujos, y eso genera otra percepción. La percepción actual está ligada a la velocidad. Sí, si le quitas a los jóvenes contemporáneos la velocidad, entran en un shock esquizofrénico. Claro, no saben dónde están. No, y luego tienes este nuevo espacio público que te decía, las redes es el nuevo espacio público. Ya la política no necesariamente va a estar en la plaza o en la calle, va a estar en las redes. Claro, tú decías que ese es el paso mayor, ¿no? Digamos que es el tránsito que se ha vivido en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Si tú miras, tienes filósofos cristianos como Paul Virilio, por ejemplo, ¿no? Que empieza a hablarte de que la nueva realidad del ser humano es el post-humano. A ver, ¿qué se caracteriza? Él lo dice con bastante sencillez, pero en esto replican muchos otros sociólogos, historiadores o filósofos. El hombre contemporáneo es un hombre que vive conectado a la velocidad. ¿Sí? Su tiempo de reflexión está ligado a su capacidad de articulación y de conectividad en el flujo. ¿Sí? El hombre de la modernidad pesada más bien es un hombre que trabaja en base a las estrategias de largo alcance. El hombre contemporáneo es el hombre que trabaja en base a estrategias absolutamente rápidas, no coyunturales. Incluso en una misma coyuntura pueden... ¿Tú dirías que no coyunturales? Es que la noción de coyuntura es así este rato y puede perderse, aunque se quede, como diría Napoleón, aunque se quede guardada, archivada, pero se puede perder. Te pongo un ejemplo. Hay una discusión que se está dando en ciertos lugares de qué pasaría con el ser humano, ¿sí? si le instalamos un chip en el cerebro, ¿cierto? Él se daría cuenta que sus acciones son mandadas por un ordenador o simplemente actuaría por sí solo. Entonces, la respuesta de los biólogos es, él actuaría por sí solo y diría que sus acciones están determinadas por sus decisiones, aunque esté conectado a un ordenador. Entonces, esto te lleva a mucho tipo de reflexiones. Inconsciencia de que tiene un chip. Sin saber que tiene un chip. Entonces, eso te lleva a un montón de... El relato de la Matrix. Claro. Yo les voy a pedir un instante. Es tan interesante lo que ustedes nos tienen que decir, pero además que nos va a llevar a pensar en cosas novedosas. Hacemos un corte y estamos de inmediato con Napoleón Saltos y Rafael Polo, descubriendo cómo se ha de hacer política y las reflexiones que van a aportarnos de ellos. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Napoleón Saltos y Rafael Polo. Bueno, estábamos diciendo esto de que ya no es solo comunicación, Rafael, sino es el manejo del conocimiento y de ese conocimiento de la reacción humana, como nos diría Napoleón, condensada para el manejo del poder. Y claro, nos dice, sonamos. Es que el poder nunca estuvo alejada ni de la ciencia
ni estuvo alejado de la tecnología. Lo que se ha hecho en esta edad más bien es mostrar que la tecnología y el poder se articulan formando una unidad muy compleja, heterogénea, necesariamente heterogénea, y de múltiples velocidades y de múltiples ritmos. ¿Sí? Hoy vivimos no la edad de la ciencia, sino la edad de la tecnociencia. Es decir, hoy tenemos más tecnología y quizás menos conocimiento científico. ¿A qué me refiero de eso? Hoy los jóvenes, incluso nosotros también lo hacemos, ¿no es cierto? Estamos conectados a la información. Sí, como se dice, si no lo sabes algo, Google lo sabe. ¿No es cierto? Entonces entras a Google y te informas, pero no tienes el conocimiento. Porque tener el conocimiento es tener la posibilidad de discernir eso. La capacidad de producir conocimiento y la capacidad de establecer diferenciaciones. Lo que tienes es información, ¿sí? Pero en base a la información, ¿sí?, regulas comportamientos, regulas subjetividades, inyectas deseos. El problema contemporáneo como no es no desear, es no poder desear, no saber qué desear. ¿Sí? Quieres desear, pero no tienes cómo desear. Eso no es caer en el mundo también del comercio, de este mundo que antes se podía decir claramente este es un mundo capitalista, de que si no tengo el zapato de marca, el saco de marca, el teléfono de no sé cuántos cosas que tienen, no estás en nada. Digámoslo, si no tienes un plan de datos no estás en nada hoy, ¿no es cierto? Entonces vos encuentras que hay un montón de jóvenes que trabajan no para comprarse su departamento, sino para pagar su tecnología de uso diario y su conectividad, porque además eso también te genera una nueva idea de relaciones amorosas, de relaciones de amistad y de vinculaciones políticas. Sí, incluso amorosas, incluso hay un Bauman, un sociólogo, un filósofo político polaco, el inglés, que acaba de fallecer, el que acaba de decir que hablaba de los amores de garage. Claro, la cultura líquida, ¿no? La cultura líquida. Pero a mí de esa, y ahí voy Napoleón, esa cultura líquida, gracias por traer a Bauman al diálogo, esa se dispersa y se pierde, pero eso era lo más desesperante del planteamiento de Bauman en la cultura líquida, ¿no? Y claro, Rafael dice, incluso las relaciones amorosas pueden ir, no podemos perder el abrazo, digamos, el sentir el calor, ¿se puede o no, Napoleón? ¿Cómo enfrentar eso para después decir, si es que en esta campaña y en lo que se nos viene ya políticamente en el Ecuador, cómo podemos manejar estas teorías? Hay una visión que incluso es de larga data. Voy a traer a otro autor muy antiguo, Demócrito, que es el primero que plantea que hay átomos. Dice que hay una gravedad de los átomos y que los átomos caen paralelamente, pero si es que cayeran cada cual por su camino no habría posibilidad de combinar. Entonces en su teoría dice, hay unos átomos desobedientes que no se sabe por qué se salen del camino y al inclinarse hay una inclinación, se cruzan y empiezan los choques y ahí empieza la vida. ¿A qué voy con esta teoría? Es la teoría, la primera teoría de los átomos de Demócrito. ¿A qué voy a esto? Siempre hay esa posibilidad. La realidad se bifurca, la realidad es caótica, la realidad tiene incertidumbres. El poder, ¿qué te hace? El poder te simplifica. Por ejemplo, en la política, el poder siempre te va a presentar un proceso binario. Aquí está el gobierno, aquí está la oposición, y la oposición es esto y el gobierno es lo otro. O en política incluso hay un gran teórico, Schmidt, que dice la esencia de la política es amigo-enemigo. No queda que pase. Y si logran hacer eso, el poder se reproduce. Y no hay alternativa, porque ahora estoy con uno, ahora estoy con otro, no hay posibilidad. ¿Dónde empieza el pensar? ¿Dónde empieza la posibilidad de que haya alternativa? En que uno ve que además de ese juego que te crea el poder, de que juegan paralelamente, empieza alguien a decir, y voy a Rancière, ya que estamos acá con una serie de autores, Rancière dice la política empieza en el desacuerdo, lo otro es policy, es decir, política es cuando alguien dice, en frente al orden, usted tiene que decir, vamos con el tema de género, el orden le dice, usted tiene que ser mujer y para ser mujer tiene que ser así, para ser hombre tiene que ser así, está asignado roles, eso es policy. En castellano es difícil porque nosotros tenemos una sola palabra que es política.
pero en otros idiomas, política de un lado significa policy, que es como el poder y la administración te ordena y te asigna roles. ¿Es y una la especie de policía? ¿Cómo te controla? Policía como control, sí, pero mantenemos un poco, no es propiamente policía. Y politics, política, es cuando alguien dice, bueno, ese rol que me han asignado, el trabajador, el ciudadano, la mujer, el gay, etcétera, dice, no, yo no asumo eso que me ordena, sino que empieza un desacuerdo y allí empieza otro sentido, recupera la palabra el que no tenía la palabra. Entonces, siempre hay que pensar que el esfuerzo del pensamiento crítico es, de un lado, comprender esto que se está dando, estos flujos, esta caída de los átomos, este control de los big data, este manejo de la publicidad, del marketing, ahora ya estamos incluso en el post-marketing, etcétera, claro. La neurociencia, todo eso, pero es pensamiento crítico si uno logra romper ese juego y dice, hay posibilidad, hay alternativa, por débil, por criminal que sea. Y entonces esas alternativas son las que se miran. Vamos con lo que estaba planteando Rafael. Ahora tenemos acceso a la información. El problema no es falta de información, el problema es exceso de información. Ahora tenemos sobreproducción, no alcanzamos. No alcanza, sí. Entonces, en información mismo viene una educación a la información. ¿Cómo hago para seleccionar qué voy a informarme? Pero ahí viene el salto cualitativo. La diferencia que establecía correctamente Rafael entre información y conocimiento. Claro. El conocimiento implica un momento reflexivo y un momento de comunidad. No es posible el conocimiento como conocimiento individual. Solo hay posibilidad de conocimiento crítico en la relación. Entonces aquí ya estamos rompiendo una serie de reglas del individualismo. Si es que vamos por el lado que nos pone el sistema, yo me siento ante mi máquina y me aíslo del mundo. Si es que logro generar formas de pensamiento crítico, ahí puede venir Paulo Freire, claro. la una es la educación bancaria y la otra es la educación liberadora, ya empiezo a introducir el hecho simplemente de que hay el más básico diálogo. Tú te das cuenta que en política no hay diálogo. Sí. En política hay monólogos. El momento en que generas el diálogo más básico, ya has empezado a romper esa lógica de dominio. Ya introduces un mínimo de reflexividad, y si es que puedes formar comunidades académicas, si la facultad de sociología logra ser una comunidad académica de diálogo entre docentes, profesores, sociedad, medios de comunicación, que no se pierda la conexión que hay acá con este espacio, que lo que se produce en sociología, los que están de profesores, los egresados, los jubilados, pero que se genera una escuela, eso podemos trasladar a la sociedad y decirle, vean, en la sociedad es verdad que hay este poder, porque hay momentos en que uno se siente tan dominado que dice no hay alternativas, pero cuando empieza un poquito a caminar, no viendo hacia arriba, sino viendo hacia abajo, viendo a la gente, va a ver que hay no solo alternativas, sino milagros. Voy a ponerte una cosa. ¿Cómo, tú te has puesto a pensar, cómo subsiste una familia con un ingreso de $2 al día? ¿Cómo subsiste? Y subsiste. Yo sé que subsiste en condiciones totalmente en algunos casos duras. Con menos. ¿No es cierto? Y te dan muestras de subsistencia. No sé si garantizas toda la alimentación, pero... Muy difícil. O pongamos ya la línea de pobreza, que sea un poco los $70 que están poniendo. Pero ¿cómo lo hacen? Ahí vamos a ver que las madres hacen la multiplicación de los panes y los peces todos los días. Y ojalá hagan con desesperación. Rafael, planteado así, había una cosa que hemos oído del presidente electo, ya declarado así por el Consejo Nacional Electoral, es lo de lo cuántico. ¿Podrían darnos una mano y decirnos qué será esto de la física cuántica con la que el presidente electo, incluso aplicado, dijo él, en el tema de su trabajo social? Ustedes que son los expertos, yo debo admitir que no entendí, pero no sé, ¿pueden ayudarnos? A ver, chuta. Nos metes en un terreno, digamos así, que es bastante ligero lo que ha dicho. Sí, o sea, no se puede ser, o sea, se puede usar la idea de lo cuántico
sin meterse, sin entender el de los debates que hay en la física cuántica, ¿no? O sea, veamos, o sea, hay tres grandes revoluciones en la física en el siglo XX: la revolución relativista, la revolución de la indeterminación y la teoría cuántica, ¿no es cierto? Y en el caso de la teoría cuántica, lo que busca es comprender, digamos así, los micromundos, ¿no? Las velocidades, los flujos. Yo no soy físico, digamos, sí, no, pero yo intentando he tenido que esforzarme en la física por el tipo de tema en el que estoy metido, que yo hago la filosofía, yo hago filosofía de la ciencia. Y claro, pensar que se puede trasladar ciertos modelos de la física cuántica a ámbitos como la política social, uno dice, ahí hay... Llega la parte molecular del ciudadano, aplicación puede de la usarse, puede usarse esos modelos para pensar ciertos ámbitos, que lo han intentado algunos filósofos, no digo que lo hayan logrado, pero decir, bueno, aquí se hizo eso, y uno dice, a ver, si la física cuántica en el campo mismo de la física todavía no tiene el prestigio que tiene la teoría del caos, o que tiene la teoría de la relatividad, ¿sí? ni todos están convencidos de la física cuántica. Mismo Einstein, que formuló algunas de sus bases, puso en duda, tenía dudas en esto. Decir que eso se aplica es, al menos es bastante ligero. Yo diría que es bastante ligero. En esto de la física cuántica, no sé si Napoleón tienes también una visión así, o coincidirías en que aquí hay ¿qué diríamos? Un manejo de un lenguaje para atraer, un eslogan. A ver, la ciencia, una de las características que tiene es que es muy rigurosa. Y está bien que puede haber difusiones de vulgarización de la ciencia, pero voy a emplear un término suave, sobre vulgarización. Se utiliza esa ciencia como un relato, no como una rigurosidad de demostración, como una rigurosidad modelo, para poner aquí lo que dice una rigurosidad epistemológica, sino que yo tomo eso como una metáfora y creo que estoy utilizando física cuántica. No hay una comprensión de lo que es la física cuántica, lo tomo como metáfora y les convenzo a los que no saben que eso es física cuántica. Y eso significa otra cosa, digo, estoy utilizando una palabra suave. Y entonces, mejor hay que utilizar la verdadera, porque si no nos están tomando el pelo. O como diría Simón Espinosa, que ya no alcanzamos a pasar, nos han metido el dedo. Bueno, ahora, puede haber esa utilización de una comprensión básica, simplista de la física cuántica y convertirla más que en manejo de la ciencia en una legitimación de un discurso. Y hay cambio. Y yo creo que eso está sucediendo acá. Se habla, en su momento, se habló del socialismo del siglo XXI, se puede hablar que igualmente sobre socialismo también es riguroso, o ahora se puede hablar de lo cuántico, o podemos coger la última teoría de moda, leerse el título de un libro y creer que ya con eso se comprende la ciencia. Ahora, si comprendiera, digo, de lo elemental de la física cuántica, voy a retomar lo que decía Rafael. Uno de los elementos que demuestra la física cuántica es que hay cuantas. ¿Qué quiere decir que hay cuantas? Que no hay continuidad, sino que hay puntos de ruptura, que hay diversidad. Que hay diversos mundos que coexisten. Yo diría que eso lo comprende en la práctica más una comunidad indígena, que sabe lo que es la biodiversidad, que sabe lo que es la diversidad cultural, que sabe lo que es poder compartir con el diverso. Occidente, y nosotros somos de la vez las dos cosas, esa es nuestra tragedia o nuestra paradoja. Yo diría la riqueza también, pero también es una tragedia también. Claro, una tragedia también, ¿no? Sí. Nosotros somos a la vez extremo occidente, entonces occidente ¿a dónde apunta? A la homogeneización, a la eliminación de la diversidad, a la homogeneización. Para que haya mercancía tiene que ser homogénea. Para que pueda funcionar una máquina, cualquiera que tenemos, tiene que ser homogénea, y la modernización es eliminar las diferencias, ¿no es cierto? En cambio, el valor de uso, el mundo de la vida, es el mundo de la diversidad, es ese mundo en donde hay diversas identidades. Nosotros, América Latina, tenemos una posibilidad que no tiene casi ninguna otra región. Nosotros tenemos posibilidad
de establecer un diálogo, pero no más avanzado, no en la instrumentalización o en la vulgarización de la ciencia, lo más avanzado de la ciencia de Occidente, la propia física cuántica, la neurociencia, etcétera, la teoría de la relatividad, con el aporte de lo que son los saberes, las sabidurías que nos vienen, ancestrales que nos vienen, porque si logramos ese punto de encuentro, vamos a ver que los unos desde una dinámica más racional, de ciencia, de demostración, los otros desde otro proceso, desde porque hay otras formas de conocer. Práctica, claro. Una forma de conocer simbólica, se llegan a puntos interesantes. Voy a poner un ejemplo en lo que está pasando ahora en la política. Ahorita el país tiene un problema grave, fruto de todo, no de proceso electoral, sino de 10 años y quizá más. Tenemos un país polarizado. Tenemos 50-50. Y esto no es del Ecuador. Si revisamos este rato América Latina, Venezuela Argentina, puede variar un poco, Paraguay, pero es polarizado. Si vamos a Argentina, bueno, sí estos procesos han desembocado en procesos de polarización. Ahí está el primer reto. Y esa polarización va penetrando cada uno de los espacios. Primer reto, Alianza País tiene un problema interno. Lo primero con que se va a topar, el primer cuántico es interno. El primer cuántico va a tener que resolver qué pasa en una nueva forma de unidad, si es que logra dentro de Alianza País, porque ahí hay sectores. Yo diría que Alianza País, para utilizar una metáfora, es una especie de PRI o una especie de peronismo, en donde coexisten. Conocemos más de Argentina. Tú recordarás que en el peronismo en un momento existía aquí De la Hoz, que era un facho, y existían los montoneros, y todo eso era el peronismo. Pero hay corrientes, alguna de esas se impone. ¿Cómo se lograba mantener la unidad mientras existía Perón? Aquí, en Alianza País, hay varias fracciones, pero por lo menos hay dos grandes polos. ¿Cómo se mantenía la unidad? Con la presencia de Rafael Correa. ¿Y este era facho o de los otros? se retira, vamos a ir a una fase dentro de Alianza País y también acá post-correísta, y eso implica entonces un replanteo, la posibilidad de un replanteo. ¿Cómo resolver esa polarización? ¿Va a seguir el método amigo-enemigo? Parecería que sí. Acaba de haber un acontecimiento que a mí se me ha convertido en una señal. Digo, si al día siguiente en que se proclama un triunfador, que anuncia un cambio, se repite el sistema que acabamos de ver, o sea, un sistema autoritario de control, de desacreditación del mensajero, donde no hay las... Eso es un anuncio muy preocupante, un anuncio muy preocupante. Rafael, para ir en esta línea, entonces, esto que nos viene, estas señales, lo de la Comisión Anticorrupción, lo de los 7 medios, te dicen a ti que va a haber que una ampliación de lo que hemos vivido estos 10 años, habrá la posibilidad de generar un diálogo, o la mano abierta es vengan a estrecharme para yo llevarlos. A ver, yo creo que hay que verlo con una continuidad, con ciertos tintes de diferencia. ¿Ah, sí? Sí, o sea, primero lo que estamos viviendo es lo que llamaríamos una democracia de excepción, ¿sí? Una democracia que requiere de elecciones para legitimar a los miembros que producen leyes, para legitimar a los presidentes, para legalizarlos. Una democracia que deciden en los expertos, ¿no? O sea, ahora es más que nunca es necesario equipos de, digamos así, de PhD que acompañen las decisiones de los ministros, de los asambleístas, de los presidentes, y que son en realidad los expertos que están tomando decisiones sobre lo social desde modelos lógicos, matemáticos o institucionales, ¿no? O sea, y ahí puedes ver también una suerte de desfase, ¿no? Luego tienes un momento donde la cultura de política está ligada al manejo de la información, pero no al uso de conceptos por parte del ciudadano. El ciudadano maneja información, pero no tiene conceptos. O sea, un ciudadano dice, estoy en contra del autoritarismo del Estado, en la persecución y en la impostura que ha hecho del perdón, ¿ya? Pero no tiene los conceptos como para discutir eso. Simplemente tiene, digamos así, una posición frente a un hecho. Una posición casi instintiva, ¿no? Esto no está bien.
No tiene las herramientas para... Entonces hay que construir eso, ¿no? Entonces, claro, pero esa construcción es la construcción que deben hacer los movimientos sociales, los partidos políticos, pero estos están desmovilizados. ¿Ya? No están desmovilizados, no existen. Hoy, por otro lado, hoy es más prestigioso ser un apolítico que ser alguien interesado en la política. Por eso es que a mí me separa esto de la sociedad civil de la actividad política. Y yo creo que hay que hacer política porque pasa desde la comprensión y la visión. La sociedad civil siempre es un lugar de la política. El problema es la reducción que se ha hecho a la idea de sociedad civil, que se la ha reducido a solamente aquello que está organizado y legalizado. No, la sociedad civil por principio es el lugar de la discusión de los futuros, por ponerlo así. Yo ¿qué es lo que veo? O sea, este es un signo que debe preocuparnos a todo de generar la interiorización del miedo. Es decir, ustedes que dicen lo que el poder no quiere escuchar, van a ser llamados a juicio, y como ser llamados a juicio van a perder los derechos como ciudadanos, y al perder los derechos como ciudadanos no podrán opinar como ciudadanos, y por lo tanto no pueden hacer política. Es más bien no es un show, no es un espectáculo, es un rito de interiorización del miedo social. Bueno, entonces es mucho más grave. Es mucho más complejo, yo lo vería desde ahí, pero al mismo tiempo eso va acompañado con el juego del perdón, pero el juego de la generosidad del poder, la generosidad del Estado, cuando en realidad no hay tal. Ahí está el show. En la segunda parte está el show, en la primera es un rito a partir del cual ustedes deben interiorizar la ley, que es la ley del gobierno convertido en Estado. Antes de terminar, Napoleón, yo sí quisiera que comente esta parte, pero recordarles el tuit del presidente electo, ya Lenín Moreno, que decía ayer que exhorta al Contralor, ¿no?, a retirar esta demanda, pero además esto les pedía a las organizaciones sociales, a las organizaciones ciudadanas, a que tengan más cuidado y respeto. Ese más cuidado tiene que ver con que estarías, lo que dice Rafael, ahí hay una amenaza velada. Veamos el otro lado. Ya. Otra vez regreso, donde hay poder, hay contrapoder. Una de las cosas más interesantes que podemos ver en este acontecimiento es la dignidad de esos viejos. Sí. Yo me sentí conmovido, disculpa que te diga, cuando le vi a una vieja, 99 años, Isabel Robalino, al viejo Julio César Trujillo. Viene el magnánimo del poder, coincido con lo que analiza Rafael, y les dice, yo soy el gran perdonador. Simplemente aquí yo soy el que intervengo, administro la vida y la muerte. Eso es el biopoder. Ustedes pueden vivir políticamente si yo les perdono y pueden seguir hablando. Pero qué interesante la actitud de dignidad. Por eso digo, hay el otro lado, siempre hay el otro lado. Allí, don Julio César, allá Isabel Robalino, los otros, Jorge Vega, Rodas, Espinosa, Román. ¿Qué actitud? Arboleda, Celis, Rodríguez. Por eso digo, cuando hay eso, entonces uno dice, a ver, sí, aquí hay un continuismo. El cambio viene de otro lado. Tiene que venir de ¿Qué posibilidad de cambio hay? Yo miro hacia abajo, eso es lo que yo acostumbro a decir. Hay que mirar hacia abajo, hay que mirar a esa gente digna. Lo que no significa que hay que agachar la cabeza. No, ¿cómo va a ser eso? Si este es el ejemplo que nos dan. A ver, venga, que yo le perdono. No necesitamos su perdón, llévese su perdón. Aquí nosotros no necesitamos perdón, aquí tenemos la palabra y hemos dicho la verdad y vamos a continuar diciendo la verdad. Ese es el tipo de ciudadanía que empieza a generarse. Ese ejemplo no se va a perder. Y ahí es cuando somos optimistas, porque si miramos al otro lado, yo digo, está dura la situación porque hay un país fragmentado, hay un país polarizado. Por lo tanto, la posibilidad de unidad, la posibilidad de pensar un país diferente viene de otro lado. Yo creo que vamos a un periodo difícil, porque la crisis económica se nos viene. Hay escasez. Y ahí va. ¿De dónde va? No, el problema no es si va a poder cumplir las ofertas que hizo. Simplemente el problema es si va a poder administrar la crisis con la que estamos sin trasladar más costos hacia abajo, que ya se están sintiendo. Resulta hasta una especie ¿de qué? De mala broma.
un dato estadístico que ustedes han de haber visto. ¿Saben el dato estadístico de que ha bajado, de que, ¿cómo era? Sí, que se disminuyó el desempleo. Que disminuyó el desempleo. Pero que aumentó el subempleo. Exacto. Sí. Que disminuyó el desempleo, pero aumentó el subempleo. Y aumentó el doble de lo que... Es no mirar la crisis. Si algo hay que hacer de parte de un gobernante responsable, empieza por reconocer los problemas que hay para empezar a proponer soluciones. Si es que se empieza negando la crisis económica, la polarización política, si no se reconoce cuál es la herencia que recibe, no va a haber posibilidad de pensar en un cambio. Yo quiero agradecer a Napoleón Saltos y a Rafael Polo, que, bueno, el reto está dado en la academia, el reto está dado en que eres el subdecano, lo cual nos alegra a los que te conocemos, y te deseamos éxitos con eso. Este medio, como dice Napoleón, hay que nutrirlo, y de hecho hemos comenzado a mantener algunas relaciones. Rendir nuevamente un homenaje a los nombres que tú dabas, como Vega, Rodas, Espinosa, Román, Arboleda, Celis, Rodríguez, Robalino, Trujillo, gente a la que nos ha dado esta posibilidad de tener este contrapoder y la dignidad humana. Agradecerles a ustedes por nuestra compañía. Nos estamos encontrando el día lunes al mediodía, y este programa a partir de las 3 de la tarde está nuevamente a su disposición. Gracias. Gracias a ti.